En realidad, la figura de Pauline Viardot como compositora, ella no es compositora oficial, compone para su círculo de amistades y que, sobre todo en la obra que nos ocupa, en Cendrillon, en realidad es una obra que está hecha como una serie de homenajes, de pequeños homenajes a todas estas personalidades musicales que estuvieron en su vida, ¿no? Pequeños homenajes al melodismo francés, a Massenet y a Gounod, acordes que pueden recordar a Wagner, por supuesto el pianismo, que ella era reputada como pianista, como intérprete de piano. En el pianismo se nota la influencia de Chopin, por ejemplo. Y todos estos homenajes sí que están presentes, hacen de ella una compositora particular. Cendrillon se mueve en aguas un poco confusas entre la ópera comique francesa y la opereta. ¿Por qué ópera comique? Pues sencillamente porque contiene diálogos escritos también por la compositora. ¿Y por qué opereta? Pues porque el carácter, a pesar de ser un cuento, el carácter con que es tratada la trama y sobre todo las formas musicales que Pauline Viardot emplea, bailables, polcas, mazurcas, valses. La canción popular que sirve de recordatorio de la cabeza de la Cenicienta, del príncipe, il était jadis un prince, il était jadis un prince. Todo esto hace ver a Cendrillon más como una opereta que como una ópera cómique. En ese momento, y teniendo en cuenta que el teatro lírico español desde finales del siglo XIX está siendo afortunadamente bombardeado por la moda francesa, es Offenbach con su opereta, con sus valses, con sus cancán, está bombardeando la escena española que tiene tres grandes focos, son Madrid, Barcelona, Valencia. Bueno, pues se produce un fenómeno de hibridación mediante el cual la zarzuela tradicional y la música en las lenguas de España tradicionales empiezan a contaminarse con ritmos que proceden de Francia. El más paradigmático quizás sea el cuplé que luego se desarrollará ya en el siglo XX en España como una forma dramática autónoma. Bueno, pues el cuplé procede de los cuplés franceses, que son la forma típica y tradicional de la opereta y el vaudeville francés. Mira qué chiquitito, qué mono y lindo, dale con tus caricias mucha ilusión. Ay, verás cómo se alegra mi corazón. Toma este plumerito, morocho mío. Mira qué chiquitito, qué mono y lindo. A la hora de hacer una dramaturgia, digamos, nueva, una dramaturgia que arrope la obra de Pauline Viardot, desde aquí, desde Les Arts, hemos pensado hacer un guiño a todas esas músicas que, viniendo de esta moda de la hibridación de las formas musicales francesas, fueron puramente locales, puramente autóctonas y sobre todo muy populares. A lo largo de la obra original de Pauline Viardot, que se respeta prácticamente en su totalidad, se han elegido una serie de piezas de autores que fueron muy conocidos en su momento, que hicieron músicas de lo que se conoce como teatro de evasión, teatro lírico de evasión, que en el siglo XX ya en España se convirtió en un teatro pícaro, simpático, a veces un poco procaz, que trataba temas un poco complejos y delicados, como la adicción a la cocaína, el vicio de fumar y, por supuesto, temas que todos ellos tocaban la sensualidad al menos y la sexualidad más o menos directa.